queremos probar que esté todo bien conectado. ¿Sí ya nos escucha? Bueno, muchísimas gracias. Ahorita estamos viendo que muchas personas se están conectando, entonces estábamos esperando un poquito para poder comenzar, pero espero que ya estén todos listos. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo a este seminario en línea, a esta serie de seminarios en línea que la red de ciudades a través del Centro de Transporte Sustentable, o sea, EMBARC México, hacemos todos los jueves, un jueves sí, un jueves no, para poder compartir los conocimientos, las experiencias, las herramientas, las nuevas tendencias que en el medio de la movilidad urbana sustentable y sobre todo ahora en el tema de ciudades sustentables estamos como organización tratando de empujar para que las ciudades puedan avanzar en sus procesos hacia la sustentabilidad. En esta ocasión tenemos el honor de tener a Julia Martínez. Es la primera vez que tenemos a Julia debido a que acaba de entrar con nosotros a ser la directora de Economía Ambiental y Medio Ambiente y Cambio Climático. Es un área que ha estado con nosotros en el centro ya varios años. Y sobre todo hemos hecho muchas cosas con respecto al tema de calidad del aire en la Ciudad de México, sobre todo en temas de transporte, pero también en cambio climático y sobre todo en la posición de la que la red tiene en las negociaciones internacionales para las metas de cambio climático de todos los países en México y sobre todo en México. Déjenme ver si ya les puedo mostrar nuestra pantalla. Si ya pueden ver nuestra pantalla, nada más denme una señal de que ya la pueden ver. Creo que ya la pueden ver. Entonces, pues, agradecerle a Julia que esté aquí con nosotros. Estamos afuera de la oficina, por si oyen un poco de ruidos extraños afuera, pues la agenda nos hizo que nos moviéramos afuera de la oficina, pero aquí estamos puntuales haciéndolo. Los dejo con Julia. Julia tiene una gran trayectoria en el medio, es una persona muy reconocida en este medio debido a que ha trabajado en la función pública muchísimos años. Muchos de ustedes ya conocen a Julia y también es por eso que hemos tenido tanta respuesta a este seminario. Y pues nada, los dejo con ellas para hablar del tema de cambio climático para todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Julia Martínez y soy directora de Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático en el Centro de Transporte Sustentable EMBARC México. Y agradezco a CTS EMBARC la oportunidad que me da de platicar con todos ustedes sobre el tema de cambio climático y desarrollo sustentable. Este tema es importante, como ustedes saben, y es esta primera vez que estoy con ustedes en este seminario, pues voy a dar de lo básico del tema de cambio climático y desarrollo sustentable. En ocasiones subsecuentes, si tengo el honor de que me inviten, hablaré de otros temas más de vanguardia en cambio climático. Bien, entonces para las personas que ya conocen mucho del tema, ofrezco disculpas, pero ya mencioné que este es mi primer seminario y por eso empiezo con lo más básico. Vamos a empezar por el subtema efecto invernadero. Bien, ¿en qué consiste el efecto invernadero? Nosotros ya sabemos que nuestro planeta Tierra está cubierto por una capa muy delgada de gases de efecto invernadero, que es la atmósfera. Entonces, nosotros tenemos que esos gases de efecto invernadero evitan que la energía que se recibe constantemente del Sol vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. Entonces nosotros recibimos radiación ultravioleta del Sol y tiene que pasar a través de esta capa llamada atmósfera de gases de efecto invernadero antes de tocar la superficie de la Tierra. Y es por eso que tiene que haber un equilibrio
entre la energía, la luz ultravioleta que nos llega del Sol, la que se queda en la superficie de la Tierra y la que es remitida como radiación infrarroja. En el sistema solar solamente los planetas Venus, Tierra y Marte tienen el componente llamado atmósfera. La atmósfera es como una cobija que tiene nuestro planeta Tierra, es muy delgada, es como la cáscara de una naranja, es el equivalente para el planeta Tierra y ahí se encuentran los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es fundamental para nuestra vida en el planeta, ya que si no existiera estos gases, la superficie estaría alrededor de menos 18 grados centígrados y no habría vida en nuestro planeta. Es el efecto invernadero. ¿En qué consiste? Seguimos con el tema en la atmósfera. La atmósfera está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. El 75% de la masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura a partir de la superficie del nivel del mar y es lo que genéricamente conocemos como aire. Y la atmósfera que la estamos viendo en esta diapositiva es la azul clara. Como ven, es muy delgada y rodea a nuestro planeta Tierra. Los principales gases que componen la atmósfera son el oxígeno, 21%, y el nitrógeno, 78%. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Ya se los empecé a comentar. Nosotros tenemos la radiación del Sol, que aquí la vemos, con 341 watts por metro cuadrado, es absorbida por la superficie de la Tierra, es utilizada para tener una temperatura constante en nuestro planeta Tierra y para que una de las funciones es que bosques y selvas absorben la luz solar para que junto con la clorofila y el agua y las sales minerales se pueda llevar a cabo la fotosíntesis y haya crecimiento de masa verde en bosques y selvas. Dado que debe de haber un equilibrio porque si no la superficie de nuestro planeta se calcinaría, esa energía una vez que se utiliza por evapotranspiración sale un calor latente y además es lanzada otra vez al espacio con una radiación de 356 watts por metro cuadrado y es ahí cuando los gases de efecto invernadero atrapan cierta cantidad de esta energía para darnos una temperatura constante en la superficie de la Tierra, que varía según las estaciones del año. Bien, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero que están involucrados en el cambio climático? Los principales, no los únicos, los principales son el dióxido de carbono y en la pantalla tenemos carboeléctricas que, como su nombre lo dice, queman carbón para producir electricidad. Una vez que el carbón se quema, se emite a la atmósfera dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. A la derecha tenemos un incendio y en este incendio se está quemando masa forestal seca y se emite óxido nitroso, que es otro potente gas de efecto invernadero. Y en la de abajo tenemos al gas de efecto invernadero llamado metano, que esto, por ejemplo, lo producen las vacas y las vacas, ustedes saben que tienen una parte de su aparato digestivo llamado rumen, entonces cuando ingieren pastos y rastrojo, pues no se lo pueden pasar directamente porque destrozarían su aparato digestivo. Entonces en la parte después de la boca y faringe tienen el rumen y en el rumen tienen bacterias metanogénicas. Esas bacterias metanogénicas van a hacer la primera digestión de esto que se come la vaca, que está lleno de fibras secas, para que pueda pasar ya a la parte siguiente del aparato digestivo ya predigerida.
Entonces, en el rumen se produce metano por las bacterias metanogénicas, que es eructado por las vacas y es esto muy importante este gas, y hay que los países productores de ganado tienen que tomar en cuenta el número de cabezas para saber las emisiones de metano de este país. Por ejemplo, en América Latina, uno de los principales países emisores de metano es Uruguay, por la gran cantidad de ganado que produce y que exporta. Ya ahora su principal país al cual exporta es China, dado que en China el nivel económico ha mejorado mucho y esto ya sus habitantes solicitan carne de res en su alimentación. Entonces, entre más producción de ganado tengamos, pues más producción del gas metano tenemos. Y en tercer lugar tenemos a los gases F, que son producidos no por la naturaleza, sino en los laboratorios químicos, y tenemos a los hidrofluorocarbonos, a los perfluorocarbonos y al hexafluoruro de azufre. Cambio climático. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Ya vimos bases físicas de este fenómeno y ahora vamos a ver qué es el reto ambiental más relevante y decisivo de nuestro tiempo. Aunque complejo de naturaleza ambiental, es un reto ambiental, tiene las profundas consecuencias para todas las esferas de la existencia en nuestro planeta. Es importantísimo ver las consecuencias sociales y económicas que tiene el cambio climático. Impacta y a la vez es impactado por asuntos globales que incluyen la pobreza, el desarrollo económico, el crecimiento poblacional, el desarrollo sustentable y la gestión de los recursos. Es por eso el título de esta presentación, Cambio climático y desarrollo sustentable. El cambio climático requiere de medidas contundentes para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el incremento de este fenómeno. Ahora, el cambio climático es un cambio de clima que se atribuye directa o directamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Entonces, se suman las vulnerabilidades ya que ocurren de manera natural, se exacerban con el fenómeno del cambio climático. El clima de nuestro planeta Tierra siempre ha variado. Ahora el término se usa para describir los cambios en el clima causados por la actividad, específicamente emisiones de gases de efecto invernadero, como ya vimos anteriormente, dióxido de carbono y metano, que se acumulan en la atmósfera y atrapan el calor. Incluye el calentamiento global, se puede usar esto de la misma manera, calentamiento global y cambio climático, y esto está influido por el aumento, ya lo dijimos, de las emisiones, de la concentración de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, mucha gente se cuestiona si de verdad ha habido un calentamiento en la temperatura de la superficie de nuestro planeta, y es interesante esta gráfica porque en el eje de las X podemos ver el CO2 en partes por millón, y en el eje, este es el de las X, en el eje de las X vemos los años antes de hoy, y vamos desde hace 400,000 años, 350,000, 250,000. Entonces vemos la fluctuación del dióxido de carbono en la atmósfera, esto desde hace 400,000 años antes de hoy, y podemos ver hasta 1950 que más o menos en promedio podía llegar a 280 partes por millón por volumen la concentración de CO2 en la atmósfera. Sin embargo, vemos cómo a partir de 1950 esto se disparan las concentraciones y podemos ver que el nivel actual ya llega, aquí lo tenemos en 380 partes por millón por volumen, que el año pasado
en mayo del año pasado ya superó las 400 partes por millón. Ahora, el cambio climático está atribuido directa o directamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera. Nosotros sabemos que a partir de la era industrial se empieza a quemar carbón para que las locomotoras se muevan y para que las primeras fábricas funcionen. Entonces, a partir de la era industrial del 1860, empiezan a incrementarse las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Ahí inicia el cambio climático. Ahora, es importante saber que las emisiones que se producen de la quema de combustibles fósiles también son capturados sumideros de carbono. La vegetación tiene una capacidad de asimilar el carbono e incorporarlo, ya lo había mencionado, en la estructura física, lo fija a través de la fotosíntesis y lo mantiene almacenado por grandes periodos. Entonces, cuando nosotros vemos masas verdes, ahí está almacenado el dióxido de carbono a través de las fotosíntesis, que cuando estas plantas se mueren o se secan o se queman, ese CO2 vuelve a salir a la atmósfera. Por eso los bosques y selvas son importantes sumideros de dióxido de carbono. Esta gráfica es muy importante porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cuál es la contribución de nuestro país, México, a las emisiones de CO2 a la atmósfera comparadas con las emisiones de los otros países, con el resto del mundo? Entonces, elaboramos esta gráfica donde nosotros tenemos las emisiones de dióxido de carbono de los países del G20 del año 2013. Tenemos las emisiones de CO2 y tenemos los países. El principal país es China, luego sigue Estados Unidos, luego India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Arabia Saudita, Canadá, Indonesia, Brasil y México. Tenemos nosotros aquí que México es el 13º país. Y esta gráfica es solo por quema de combustibles fósiles, sin contar las emisiones de CO2 por quema de biomasa o cambio de uso del suelo. Entonces podemos ver en el último inventario de gases de efecto invernadero que publicó el INEC, que es el 2013, las emisiones de nuestro país son solo del 1.3% del mundo. Entonces, esta gráfica fue hecha en el INEC, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del 2012, y tenemos aquí ejemplificado el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Entonces tenemos la categoría, el uso por actividad y el gas. Cabe mencionar que el INEC en la semana pasada publicó un nuevo inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero 2013, por lo que esta gráfica tendrá que ser actualizada y lo haremos así próximamente. Entonces, lo importante que resaltamos es que el dióxido de carbono en nuestro país es la principal emisión de gases de efecto invernadero con el 65.9%, el metano el 22.3% y los gases fluorados en conjunto el 2.5%. En los inventarios podemos ver cuánto emite el sector transporte, cuánto emite la generación de energía, cuánto emiten las emisiones fugitivas de metano, los procesos industriales, la agricultura, los desechos, etcétera. Como les digo, ya tenemos un nuevo inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Este es todavía con el inventario 2010, tiene que actualizarse y entonces vemos cómo han crecido las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer inventario tuvo una línea base de 1990 y de 1900 a la fecha han aumentado las emisiones un 33.4%. De 1990, al 2010 las emisiones aumentaron un 33.4% y la tasa de crecimiento media anual
fue del 1.5%. Ahora, algo que es muy importante, ¿en qué nos afecta como país el tema del cambio climático? No el tema, el cambio climático. Aproximadamente el 93% del calor adicional se almacena en los océanos y eso pues hasta ahora ha sido benéfico. Ahora, tenemos estudios hechos por diferentes instituciones científicas del mundo donde nos dice cuáles serían los efectos si el promedio de la temperatura media de la superficie de la Tierra aumentara 4 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, el nivel del mar causado por la expansión térmica de los océanos, esto quiere decir el deshielo, el nivel del mar tendría agua adicional y aumentaría, y gran parte de la población, esto es muy importante, gran parte de la población mundial vive en zonas costeras que se verían inundadas y sus habitantes tendrían que migrar. Las ondas de calor y las temperaturas extremas, en la década pasada un número excepcional de ondas de calor extremas causaron severos impactos sociales. Como les comentaba, la pérdida de hielo en el Ártico y en el Antártico, el grosor de esta capa es un indicador relevante de la pérdida del hielo en el mar Ártico. Ahora, en el caso de México es interesante que les comentemos el caso del huracán Odile, que fue el año pasado. Entonces, el huracán Odile, en Baja California Sur, causó daños en 10,000 casas, 2,000 de ellas tuvieron que reubicarse y fueron pérdida total. De los 13,000 cuartos contabilizados de la zona hotelera, solo quedaron 9,000 útiles. Tuvieron que evacuarse 38,000 turistas. Se repartieron 10,000 despensas y 300,000 litros de agua. Se hicieron cerca de 97,000 consultas médicas y los daños llegaron a contabilizarse en 7,870 millones de pesos. Los impactos socioeconómicos de los desastres hidrometeorológicos, de acuerdo al informe del CENAPRED, en 2013 fueron los siguientes. Entonces, ya vimos lo que causó el huracán Odile en 2014 y ahora nos vamos un año antes al huracán, con los daños del huracán Ingrid y Manuel. El 92% de los fenómenos hidrometeorológicos fueron causados en 2013 por esos dos huracanes, y los desastres naturales en México en 2013 dejaron daños por 61,000 millones de pesos. Con Ingrid y Manuel en 2013 quedaron afectados 19 estados de la República Mexicana y es importantísimo que 401 municipios de nuestro país fueron declarados en desastre. Entonces, las consecuencias provocaron los mayores daños y pérdidas en los últimos 30 años. Es importante resaltar que el monto de las afectaciones de estos huracanes equivalen a 203 veces el presupuesto anual del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el FOPREDEN, que es de 300 millones de pesos. Entonces, México tiene, por sus características geográficas, lo colocan como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que su localización geográfica está entre dos océanos y su latitud y relieves lo hacen estar particularmente expuestos a diferentes fenómenos hidrometeorológicos, como son huracanes, ciclones, tormentas tropicales, sequías, etcétera. Entonces ahí les dejamos una gráfica, del FONDEN con los desastres naturales en Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Jalisco y Baja California Sur. ¿Qué acciones ha tomado México para combatir el cambio climático? A nivel nacional, México fue el segundo país en el mundo
en elaborar una ley general de cambio climático en el año 2012. El primero fue el Reino Unido. Luego elaboró su Estrategia Nacional de Cambio Climático, que tiene una vigencia 2013-2017. Está el Programa Especial de Cambio Climático también 2013-2018. Como compromiso internacional de México, se comprometió a reducir un 30% con respecto a la línea base del 2020, así como un 50% al 2050 con relación a las emisiones del año 2000, mediante objetivos indicativos y metas aspiracionales que, como podemos ver, están contenidas en la Ley General de Cambio Climático. Esta Ley General de Cambio Climático mandata priorizar acciones de mitigación con el mayor potencial de reducción al menor costo, que conlleven beneficios ambientales, económicos y sociales para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En una siguiente plática con ustedes les comentaré que todos los países partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que son 192 países, tienen el compromiso de presentar este año sus contribuciones indicativas nacionales, sus colaboraciones, sus contribuciones para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Esto se va a presentar a fin de año en la Conferencia de las Partes número 21 y estas contribuciones se llevarán a cabo a partir del año 2020. Ahora, entonces, este material será objeto de una siguiente plática, dado que el Gobierno de México presentó esas contribuciones a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el 27 de marzo de este año. Platiquemos un poco de la Ley General de Cambio Climático. El objetivo de la Ley General de Cambio Climático es que nuestro país tenga un desarrollo bajo en carbono para lograr una economía competitiva, sustentable y baja en carbono. México resiliente, para reducir la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas y de los efectos adversos de cambio climático. Entonces México se tiene que preparar, tiene que correr escenario, bueno, ya lo ha hecho y lo hace para actualizarse continuamente con las nuevas metodologías, ver qué tan vulnerable es al cambio climático, corre escenarios climáticos para ver qué tan vulnerable es si aumenta la temperatura y hay una menor cantidad de agua, de lluvia, y para prepararse para adaptarse al cambio climático. México debe de tener una política inclusiva para asegurar la coordinación entre todos los niveles de gobierno, con todas las secretarías, con transparencia y participación de todos los sectores de la sociedad. Entonces, seguimos con el tema de economía baja en carbono. Nosotros contamos con un territorio muy extenso que posee grandes recursos naturales y energéticos, y es muy importante que al mismo tiempo tome en cuenta un crecimiento que tenga una economía de bajo carbono. La Ley General de Cambio Climático, en su artículo número 90, establece los procedimientos y reglas para llevar a cabo un monitoreo, reporte y verificación en su caso, y en su caso la certificación de reducciones de emisiones obtenidas en proyectos inscritos en un registro nacional de cambio climático y a través de organismos acreditados de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y autorizados por la Secretaría y organismos internacionales de los que los Estados Unidos mexicanos sean parte. Entonces es muy importante que sí, en la Ley General de Cambio Climático se establecen procedimientos para llevar a cabo
las disposiciones reglamentarias para validar y certificar las reducciones de emisiones. Entonces, como les comento, en lo que hay a nivel internacional, la respuesta fue que desde 1992, en la cumbre de Río, se elaboró el texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y al año siguiente México ratificó esta convención, y a partir de esa fecha fue parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ha cumplido con sus compromisos de elaborar sus inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, de elaborar comunicaciones nacionales de cambio climático para que el resto del mundo pueda saber qué es lo que realiza el país en materia de mitigación, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de estudiar su vulnerabilidad al cambio climático y de tener opciones costo efectivas de adaptación al cambio climático. Entonces, en una próxima plática hablaremos de México en el contexto internacional y sus compromisos para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias a Julia. Queremos ahora empezar con un poco de preguntas. Voy a ir leyendo algunas de las que han estado acá. Denme 2 segundos que abrimos esto. Hay un montón de preguntas. Vamos a escoger algunas. Si la Tierra pasa por cambios de extinción de manera natural, ¿el cambio climático contempla estos cambios naturales además? Además de las alteraciones antropogénicas. Esto, desde luego, como comenté en mi presentación, las alteraciones que produce el cambio climático se suman a las alteraciones preexistentes. Sí, totalmente. Bueno, aquí son comentarios acerca del CO2. Dice, acá en Chile acaba de ocurrir una catástrofe en el norte del país. Luego de años de sequía llegó una lluvia fuera de lo común que provocó aludes e inundaciones en muchas ciudades y poblados. ¿Esto es algo que está ocurriendo en alguna parte específica en el mundo o es algo que es más generalizado? Es que la variabilidad climática es un fenómeno natural que ocurre en todos los países, y sin embargo con el tema de cambio climático, esto se suma el cambio climático, sus efectos a la variabilidad climática. Entonces es algo que ocurre en todos los países, o casi todos los países. Se han hecho avances en legislación. Las instituciones han promovido mucho los las metas, pero ¿qué tanto van en los avances en la implementación de las acciones de mitigación? Pues sí ha habido avances, y nosotros podemos ver que a partir de la Ley General de Cambio Climático se ha hecho seguimiento. Está el Programa Especial de Cambio Climático que tiene este sexenio para ser cumplido en este sexenio, y se van viendo las metas que tiene el Programa Especial de Cambio Climático a nivel federal, y ahora el gobierno acaba de presentar, como les mencioné, el 27 de marzo, sus colaboraciones indicativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mitigación y de adaptación al cambio climático, que esto ya será motivo de una siguiente plática con ustedes. Muchas gracias. ¿Una ciudad cómo puede registrarse a un programa de bonos de carbono? ¿Qué beneficios representaría para una ciudad inscribirse en eso, si es que se puede, y cómo se puede? En el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, además está en la Ley General de Cambio Climático. Los estados deben de elaborar sus planes estatales de cambio climático, y hay 15 estados que tienen sus programas iniciales terminados, porque estos son documentos vivos que deben de
actualizarse de manera periódica, y también el INEC con el ICLEI elaboran los planes de acción climática municipales, los PACMUNES, para que el municipio realice su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y pueda determinar cuáles son los sectores que más emiten y tomar medidas para mitigarlo. Ahora, si una ciudad quiere tener un plan de mitigación para entrar en programas de bonos de carbono, desde luego que sí tienen que hacerlo, pero ya tienen que seguir una metodología rigurosa que sea medible, reportable y verificable. ¿Qué pasa con los proyectos de transporte que muestran acciones de políticas o energías limpias? O sea, aquí dice, qué tan certera es la certificación de los bonos de carbono en los proyectos de transporte. La medición de los gases de efecto invernadero es real. O sea, ¿qué es lo que se mide a la hora de hacer proyectos de transporte que reportan reducción de emisiones? Pues sí, si los proyectos de transporte informan reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 y de óxido nitroso, desde luego que pueden entrar. Ya existen programas de acciones nacionales de mitigación apropiadas, las llamadas NAMAS, que se inscriben para venta de reducciones de emisiones de CO2, pero desde luego pasan por un proceso muy, muy cuidadoso de verificación de esas reducciones de emisiones a través del proceso que ya mencioné, MRV, que es medición, reporte y verificación de las mismas. ¿Cómo se enteran los gobiernos locales de las responsabilidades que ellos tienen para reducción de emisiones? Pues esa es muy buena pregunta. Los municipios tienen la oportunidad de inscribirse con el ICLEI y con el INEC para elaborar sus planes municipales de acción climática, sus PACMUNES. Entonces, sí, es muy importante que lo hagan porque cualquier acción que se haga para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero, pues si hay menos CO2 en la atmósfera, también habrá menos partículas suspendidas, menos gases de vida corta, menos carbono negro, y todo esto hará que los habitantes de las ciudades respiren un aire más limpio con menos carbono negro, que son partículas de 2.5 micras que se instalan en los alvéolos pulmonares, causando graves problemas para la salud. ¿Se han calculado la contaminación que se provocan los cambios de uso del suelo, las hectáreas urbanizadas? Sí, claro, en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y en los que se realizan los municipios, un área muy importante para contabilizar es el uso de suelo, cambio de uso de suelo, agricultura y el área forestal. Todo eso sí es tomado en cuenta. Aquí menciona, nuestra ciudad ya tiene un PACMUN. ¿Es posible que desde los organismos no gubernamentales se realicen los proyectos planteados en el PACMUN? O sea, ¿quién es el responsable de implementar los proyectos que se deciden en los PACMUNs? Eso es una muy buena pregunta. El gobierno de la Ciudad de México ha trabajado, pues creo que fue el segundo en presentar un plan de acción de cambio climático, y hay muchos municipios, hay cerca de 100 municipios ya con PACMUNES terminados o casi terminados, y en ellos realizan su inventario de emisiones, identifican los sectores que más emiten, ven cuáles mediante técnicas de costo-beneficio, ven cuáles serían los más adecuados para llevar a cabo acciones de mitigación. Lo mismo ver qué tan vulnerables son al cambio climático en sus sectores productivos, y esto ya depende del financiamiento que logren para llevar a cabo sus acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Menciona, tengo la impresión de que este tema se maneja por un limitado grupo de expertos. ¿Existe algún plan para que este tema pueda bajarse a la población y así más personas colaboremos en el control de la emisión de gases de efecto invernadero? Me parece interesantísima tu pregunta y tu preocupación. Sí, mira, tú puedes entrar a la página del INEC y ahí vas a encontrar muchísimas publicaciones realizadas para dar a conocer el tema, para concientizarlo. Tomamos en cuenta desde CTS tu inquietud y trataremos de elaborar esto y mantenerlos al tanto con documentos accesibles para la población en general. Gracias por tu comentario. Bueno, desde Ecuador nos preguntan, ¿los proyectos de transporte masivo en México, por ley, deben tener un plan de reducciones de emisiones? Pues, por ley no. Por ley no, pero todos los proyectos de mejora del transporte público, de acuerdo a las solicitudes o a las políticas de los gobiernos locales que los implementan, en este caso, por ejemplo, la Ciudad de México, sí los exigen, sobre todo dependiendo de a qué financiamiento tú accedas. Si tú accedes a través del PROTRAN, que es el programa de transporte masivo, de apoyo al transporte masivo, que está financiado en parte por el Banco Mundial exige que si yo te voy a prestar ese dinero, entonces tu proyecto sí tenga acciones de mitigación, no solamente de reducciones de CO2, sino acciones de mitigación ambiental y sociales en todo el proyecto. Y esto es lo que nos permite a nosotros como sociedad civil o como técnicos que empujamos tecnologías limpias, es apoyar a los gobiernos para que se muevan hacia tecnologías limpias. También las armadoras, o sea, las industrias que se encargan de armar los vehículos, cada vez más se van moviendo hacia tecnologías limpias porque es hacia allá donde va el mercado mundial. Entonces, pero no, por ley no lo es más bien por unas reglas de operación de los financiamientos que existen. Sí, hay otras normas oficiales que también regulan las emisiones de los vehículos, no solamente de vehículos pesados, sino de los vehículos normales, y son normas que también se van modificando para poder ayudar a lograr estas metas internacionales que tenemos. Otra pregunta, otro comentario, ¿existe algún fondo que permita a los municipios de menor dimensión y capacidad económica poder lograr sus programas municipales y llevar a cabo las acciones en ellos emanados? Esto, conjunto de la falta de capacitación para operar los programas, impide que se incremente el número de programas municipales en nuestro país. Tu pregunta es muy importante porque sin cualquier municipio puede acceder a elaborar sus planes municipales de acción climática. Esto ustedes se deben de dirigir al INEC y al ICLEI y las metodologías están. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación, lo primero es saber y contabilizar, tener nuestro inventario de emisiones en el municipio, porque pues lo que no se mide no se puede controlar, y lo mismo hacia la vulnerabilidad al cambio climático. Y una vez detectado esto, qué acciones de mitigación se pueden llevar a cabo con bases sólidas que sean medibles, verificables y replicables, y lo mismo las de vulnerabilidad al cambio climático, si ya es materia de buscar financiamiento para llevarlas a cabo. Bueno, nos piden que subamos, déjame checarlo, subamos los programas y dependencias donde se generan los incentivos. Claro que los vamos a subir, vamos a ver cómo los subimos en primera instancia a la página de información de este seminario. Y si no, ya buscaremos una mejor forma de poder publicarlos. Y bueno, esto creo que esa última comentario es algo que realmente todos nos estamos preguntando. Si hay estos acuerdos de las autoridades y las normas oficiales, ¿por qué los municipios y estados tienen como prioridad invertir en un movimiento motor particular, apostándole a construir calles, pasos a desnivel en lugares de intervenir una movilidad pública? A esto también incluyo la expansión urbana y con esto contribuir a más generación de gases contaminantes. Híjole, lo que te podríamos decir es que somos en México muy buenos para hacer planes, pero somos muy malos para vincular esos planes a la inversión.
o a poner nuestros proyectos de inversión dirigidos hacia lo que estamos haciendo en los planes. Entonces todavía hay una desvinculación entre la política, digamos que de planeación, y la política financiera. Desgraciadamente los mayores incentivos y los mecanismos financieros que permiten a los estados y a los municipios seguir funcionando están todavía dirigidos a eso. Y eso es una batalla que se está librando a nivel nacional y que la influencia del nivel internacional en las COPs y en el hecho de que México tenga estas metas de reducción de carbono hacen que estas políticas puedan bajar también a los mecanismos financieros que parten desde el nivel nacional. Desgraciadamente los municipios tienen una muy poca capacidad financiera para poder tomar decisiones sobre el 100% de su presupuesto, entonces están atados a cómo están las estructuras financieras del Estado y de la Federación. Entonces es muy importante que todo se baje y que se pueda cuadrar. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Creo que nos quedamos ahí con un par de preguntas, pero que se respondieron en las otras preguntas. Queremos ver si invitarlos al siguiente seminario. El siguiente seminario, como no tuvimos el seminario de Semana Santa, porque era Semana Santa y no queremos mover el calendario, vamos a tener un seminario el próximo jueves para poder celebrar el Día Internacional de la Bici. Nosotros sí somos unos amantes de la bici, estamos convencidos de que la bici, sobre todo aquí en México, ha sido un elemento que ha logrado demostrar que es posible bajar emisiones a través de un cambio modal. La estrategia de movilidad en bici fue parte del Plan Verde, que también fue un plan dirigido a la baja de emisiones, entonces está muy ligado a nuestro tema actual, pero sobre todo lo que queremos es ver cómo diablos le hace la Ciudad de México para cerrar 48 kilómetros en una ciudad súper caótica en términos de gestión de tráfico, cerrarlo de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde al tráfico para dejar 48 kilómetros de vías exclusivas para personas y para bicicletas. Muchas ciudades le temen hacer esta clase de acciones porque sobre todo es muy complejo operativamente. Ruth Mesa es la directora de este programa, es la coordinadora del cierre de estas vialidades en el DF, es subdirectora de Cultura y Uso de la Bicicleta, y la vamos a tener con nosotros para que le puedan preguntar qué es lo que tiene que hacer un municipio para poder mejorar sus vías recreativas los domingos u otros días que ellos los puedan hacer. Entonces los invitamos a estar con nosotros, es el ABC de la implementación de una ciclovía recreativa. Va a estar la responsable de este programa durante los últimos 7 años con nosotros para que le pregunten todo lo que ustedes quieran saber. Sociedades, financiamiento, problemas, qué funciona, qué no funciona. Entonces los invitamos el próximo jueves para celebrar el Día Internacional, el Día Mundial de la Bicicleta, que es el 19 de abril, con nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Recuerden que los seminarios se graban, entonces subimos estos videos a YouTube, los pueden encontrar al final del día de hoy o si no, más tardar mañana por la mañana en nuestra página de YouTube para poder revisarlos. La información también de Julia se las vamos a pasar, pues Julia es jmartinez@embarmexico.org para cualquier pregunta y bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves. Gracias Julia por todo. Al contrario, muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias.